Antes de entrar a predicar este pasaje tan hermoso, pasaje tan rico en conceptos teológicos, voy a exponerles cómo lo voy a estar explicando, por la misericordia del Señor. El título de la predicación es Dios revelado. Dios revelado es lo que vamos a estar viendo esta tarde, y ante un pasaje como este que sinceramente tiembla uno, ¿verdad? Ante la grandeza de lo que encierra un pasaje como este, le pido a Dios que de verdad nos hable y quiebre la dureza de nuestro corazón, porque muchas veces creemos que sabemos todo de eso, porque lo hemos leído muchas veces y tendemos a acostumbrarnos a la lectura rápida de la palabra del Señor y no meditamos suficiente en todo lo que ahí está encerrado. Vamos a hacer lectura del pasaje, voy a hacer una breve introducción del mismo, vamos a estar hablando de la Trinidad, que es lo que el pasaje está tratando de probar dentro de nuestra confesión de fe, que está colocado en el capítulo de Dios y la Santa Trinidad. Vamos a ver la sombra de la Trinidad en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo Dios, en un momento como este que encierra este pasaje, revela cómo es Él, revela cómo es Dios, revela el Dios verdadero que estamos adorando hoy en día. Y eso es lo que espero en Dios que podamos entender mejor esta tarde. Abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículos 16 al 17. Vamos a ver muchos pasajes bíblicos el día de hoy. Los que les gusta apuntar, ahí pueden estar apuntando y van a corroborarlo en su casa. Voy a dar lectura yo a todos ellos, pero en algunos sí les voy a pedir que me acompañen buscando en sus Biblias. Este lo pueden tener ahí porque vamos a estar insistiendo en la lectura de nuestro pasaje base, pero va a haber algunos que sí les voy a pedir que estemos buscándolos. Mateo 3, 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un pasaje como estos, mis hermanos, debería ponernos a temblar. Debería de verdad causarnos una enorme impresión de lo que acaba de pasar en un pasaje como este. Lamentablemente vivimos en días donde usted le pregunta allá afuera a la gente si cree en Dios. Un montón de gente le va a decir que sí creen en Dios. La pregunta es: ¿en cuál Dios creen? Porque inclusive hay muchos que se autodenominan cristianos, que dicen que creen en Dios, pero niegan la deidad de Cristo. Dicen que Cristo no es Dios, o dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Una antigua herejía llamada el arrianismo, eso lo decía, y hoy en día lo tenemos presente en la secta de los Testigos de Jehová. Otros dicen que creen en un Dios, pero que es un Dios que a veces se manifestaba como Padre, que en otras ocasiones se manifestaba como Hijo, y en algunas ocasiones se manifestaba como Espíritu Santo. Siendo esto lo que se denomina como modalismo. Esto también lo vemos hoy en día en iglesias como los que se denominan pentecostales unitarios o unicitarios. Ustedes lo van a encontrar en internet si buscan más sobre ellos. Pero nosotros no creemos así. Pero mi pregunta es: ¿qué creemos? ¿Estamos firmes en lo que creemos? ¿Estamos firmes en cómo adoramos al Dios verdadero de la Biblia? ¿Al Dios que se nos está revelando en esta forma, en este pasaje? Quiera el Señor, mis hermanos, que aún con la debilidad del expositor, logremos pasar por textos bíblicos que fortalezcan nuestra fe y nos hagan pensar cada día más firme en cuál Dios hemos creído, a cuál Dios adoramos. Si adoramos como hemos cantado ahora, te lo amo Jesús, te lo amo Consolador, te lo amo, oh Dios. Unidos dijimos, a la gran Trinidad. Todo lo que conocemos acerca de Dios nos ha sido revelado por Él mismo, tanto a través de su creación como a través de su palabra. Por eso es por lo que he titulado la predicación de esta tarde, Dios revelado. Les digo, mis hermanos, este ha sido uno de los retos más fuertes de exposición. Es un pasaje que lamentablemente vemos como cotidiano y yo creo que no nos hemos detenido lo suficiente a meditar qué pasó aquí. Agradezco la ayuda sobre todo de mi hermano Eduardo, que uno cuando se enfrenta a un pasaje como estos tiene que ver cómo enfocamos.
la predicación. Pero quiere el Señor tener misericordia de nosotros y traernos bendición esta tarde. Por eso es por lo que he titulado la predicación esta tarde, Dios revelado, partiendo de que revelar significa quitar el velo. Eso es lo que significa cuando usted dice revelar, quitar el velo. Es decir, quitar la cubierta de algo que estaba oculto. Si deseamos verdaderamente conocer a Dios, debemos confiar en lo que Él nos dice de sí mismo. Esta hermosa porción donde se nos narra el bautismo de Jesús es utilizada en el capítulo 2 de nuestra confesión de fe. Para los que nos visitan, somos una iglesia bautista reformada y tenemos una confesión de fe. Una confesión de fe que el que no la tenga, con mucho gusto les podemos dar una, pero para que ustedes vean qué creemos como iglesia. Y en el capítulo 2 de nuestra confesión manifestamos qué creemos con respecto a Dios y a la Trinidad. Entonces, ahí en la confesión de fe, cada afirmación que se hace está respaldada con textos bíblicos. Este texto bíblico está ahí puesto para respaldar la siguiente afirmación. Dice que el Dios verdadero, el verdadero Dios de la Biblia, se ha revelado a los hombres como un ser divino e infinito, en el cual hay tres subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios. Eso manifiesta nuestra confesión, ahí le adapté algunas palabritas. Para los que quieren profundizar sobre este tema tan rico, yo les recomiendo una serie que está en nuestros archivos, ahí en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, que se llama El Dios que Confesamos. Búsquenla y de verdad crezcamos juntos en este conocimiento. Entonces ahora partamos al primer punto del sermón, que es Dios revelándose en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se reveló Dios en el Antiguo Testamento? La doctrina de la Trinidad no contradice el Antiguo Testamento. Muchos detractores, mucha gente que está en contra del cristianismo trata de decir que hay contradicción entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento habla de un Dios y que el Nuevo Testamento menciona o se puede extraer el tema de la Trinidad. Pero eso no es así, mis hermanos. Vamos a ver que no es así. Muchos críticos malintencionados dicen que la fe cristiana es contradictoria. Según ellos, no hay nada que hable de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Recordemos que la revelación que Dios nos ha dado en su palabra es progresiva. El Señor progresivamente ha ido revelando a su pueblo el conocimiento que Él quiere que su pueblo tenga de Él. Toda la revelación no ha sido dada de un golpe. Les pongo un ejemplo, mis hermanos. Cuando el pueblo de Egipto es sacado del pueblo de Israel es sacado del cautiverio de Egipto, en la última de las plagas, ¿qué tenían que hacer los israelitas, digamos, el pueblo hebreo, para librarse de la muerte que iban a sufrir los primogénitos? Poner la sangre de un cordero. Y empieza a celebrarse la Pascua. Y eso, mis hermanos, iba a empezar a apuntar hacia Cristo. A empezar a decirnos lo que Cristo, el sacrificio que Cristo iba a hacer. He ahí, ¿qué dijo Juan el Bautista? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y lleva a Isaac la propia leña para el sacrificio, cuando llegan arriba le dice, Padre, aquí está todo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el Cordero? Y entonces ahí también tenemos la respuesta en el Nuevo Testamento, he aquí el Cordero de Dios que quita. Entonces eso significa que la revelación es progresiva. El Señor se iba revelando progresivamente a su pueblo. Ciertamente, mis hermanos, es progresiva, no correctiva. No es que Dios reveló algo en el Antiguo Testamento y tuvo que corregir en el Nuevo porque se equivocó o algo no salió como tenía que ser. No, el decreto de Dios está dado desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía y sabe todo lo que va a ocurrir porque Él lo decretó. La revelación que Él le ha placido irle dando al pueblo ha ido en aumento porque así le place a Él. Pero no es correctiva. No es que el Nuevo Testamento corrige lo que dijo el Antiguo. El Nuevo Testamento ilumina las sombras que son dadas el Nuevo Testamento ilumina las sombras que son dadas en el Antiguo Testamento. La Trinidad, mis hermanos, se ve con claridad en el Nuevo Testamento, pero hay indicios en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver solo algunos pasajes. No nos va a dar tiempo de ver muchos, pero sí vamos a ver algunos. Y ahí sí les voy a pedir que todos los que puedan tomar nota de por lo menos uno de ellos, se los voy a agradecer. Un teólogo que se llama B.B. Warfield dijo lo siguiente con respecto a este tema. Dice, el Antiguo Testamento podría compararse a una sala ricamente amueblada.
pero con poca luz. La introducción de la luz no le agrega nada. O sea, la sala estaba amueblada, nada más que no se veía. Entonces dice que no agrega nada que no estaba en ella antes, pero hace posible ver mucho de lo que anteriormente se veía borrosamente o no se veía en lo absoluto. El misterio de la Trinidad no es revelado en el Antiguo Testamento, pero el misterio de la Trinidad es la base de la revelación del Antiguo Testamento. Y en un lugar o en otro casi se vislumbra. La revelación del Antiguo Testamento no es corregida por la revelación más completa que le sigue, sino que es solo perfeccionada, extendida y aumentada. En eso tengamos eso. El Nuevo Testamento nos va a iluminar lo que tenemos en el Antiguo Testamento. La Trinidad es una doctrina bíblica que aparece más visible en el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que sea una doctrina neotestamentaria exclusivamente. Como con todas las doctrinas centrales del cristianismo, sus bases están en el Antiguo Testamento y su plenitud se manifiesta conforme a la naturaleza de su revelación. Esta predicación, como les digo, no nos va a dar tiempo de poder analizar muchos de esos textos del Antiguo Testamento que nos muestran al Dios Trino, pero quiero al menos compartir con ustedes parte de ellos. El primer texto que quiero que veamos está en Génesis 1, 26 al 27. Este texto ya lo vimos a profundidad con nuestro hermano Eduardo en la serie de Génesis, pero vean lo que dice Génesis 1, 26 al 27. Dice así la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los testigos de Jehová y otros grupos más no creen en la divinidad de Cristo. Esto ya se los comenté. No creen en la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo para ellos es una fuerza que emana de Dios. Cristo, el primero de su creación, la creación más importante, dicen ellos, el primero, pero no Dios. Entonces han negado que la conversación que el Padre tiene aquí con el Hijo y el Espíritu Santo no es entre ellos, sino que es con los ángeles. Porque vean que el pasaje dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Habla en plural, está hablando con alguien. Pero entonces, ¿con quién está hablando ahí? Y ellos niegan que sea con Cristo y con el Espíritu Santo. Esto no solamente es una negación de lo que el mismo pasaje afirma. Vean que el mismo pasaje dice, a imagen de Dios lo creó. Ahí no hay ángeles, mis hermanos. Puede ser que existieran ángeles, pero con quien Dios está hablando no es con los ángeles. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no es esa imagen de Dios y los ángeles. Porque aquí está diciendo, a imagen de Dios los creó. Esto no solo niega ese pasaje mismo, sino que también niega la luz que el Nuevo Testamento trae sobre este pasaje. Dice 1 Corintios 11:7, escuchen, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Es imagen de Dios, no ángeles. Ahí Dios hablaba con alguien. ¿Con quién? El mismo Nuevo Testamento nos va a arrojar luz de con quién hablaba. Dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ahí, mis hermanos, vamos viendo cómo se va dando una luz, va emergiendo una luz de Dios, el único Dios, conversando en plural. Dice así otro pasaje. Aquí sí les voy a pedir, mis hermanos, con todo el cariño, que pongamos mucha atención. Si lo pueden buscar, se los agradezco, porque este es un pasaje que ha estado por cientos de años. Sin embargo, hoy sectas falsas siguen atacando la deidad de Cristo, pese a la claridad de un pasaje como este. Vamos a ir al Salmo 45. Salmo 45, del 6 al 7. Subraye todo lo que usted quiera, acuérdese bien de esto. Cuando le lleguen a tocar la puerta y traten de criticar la deidad de Cristo, acuérdese de lo que aquí dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 45, del 6 al 7.
¿Lo tienen todos? Sí, amén. Dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mis hermanos, si pusieron atención, y lo podemos leer nuevamente, aquí está hablando de dos personas. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este pasaje se nos dice claramente que Dios es un rey con un reinado eterno, que es cuando se refiere a tu trono. Cuando dice tu trono, oh Dios, es eterno, es que el reinado es eterno, no que propiamente la silla, ¿verdad? Entonces, tu trono, oh Dios, significa que es un rey con un reinado eterno, que no solo reina con justicia, dice, sino que ama la justicia y aborrece la maldad, y que por eso lo ungió Dios. Entonces vea que tenemos a Dios, que es un rey eterno, con un reinado eterno, que ama la justicia, y por eso lo ungió Dios. ¿Ven lo que dice el Salmo? Claramente hay dos personas distintas que son mencionados por el salmista. Pero lo que es aún más maravilloso de este pasaje es que el Nuevo Testamento nos lo señala claramente a quién se está refiriendo esa otra persona que habla ahí. No hay lugar a dudas, no tenemos que interpretar nada ni ponernos a decir, mira, ¿y quién será? Vamos a ver, los de aquí piensan que quién es. No, la Biblia misma nos dice quién es ese personaje que está ahí. Y vamos a ver lo que nos dice Hebreos 1:8. Y cuando estén en el Salmo, pónganle una notita ahí a la par, dice ir a Hebreos 1, del 8 al 9. Vean lo que dice Hebreos 1, del 8 al 9. Esta cita, mis hermanos, pongan atención, porque nos señala con absoluta claridad a quién se está refiriendo el Salmo con ese rey que ama la justicia y aborrece la maldad y cuyo reinado es eterno. Recuerden, los que vieron la serie también del hermano Eduardo, y si no la han visto, se la recomiendo, de toda la exposición de Hebreos, es una predicación. Es una predicación que está tratando de convencer a la iglesia de que Cristo es mejor. Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que muchos de los héroes que se tenían ahí de la fe. Cristo es mejor. Y cuando estaba hablando de los ángeles, dice ahí que se decía con respecto a los ángeles. Y dice este pasaje, dice, más del Hijo. Dice Hebreos 1, 8, 9, más del Hijo dice. O sea, esto se dijo de los ángeles. Pero del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto nos debería llenar de asombro. Esto nos debería hacer que se nos pare el pelo, de verdad, de ver que aquí está claramente demostrado que el que hablaba del Salmo es Cristo. Eso es. Y entonces, ¿por qué no hemos defendido más férreamente nuestra fe? ¿Por qué nos dejamos que nos toquen la puerta y quieran manchar la deidad de Cristo? Cuando ahí claramente está establecido a quién se refería el Salmo cuando dice tu trono, oh Dios, y por eso te ungió Dios. Se refiere al Hijo, más del Hijo dice esto, dice Hebreos. Pero mis hermanos, y entonces en Hebreos también pongan una notita, ir al Salmo 45, 6 al 7, para que se acuerden cuando lleguen a decirles eso. Y si ustedes ven la serie de Hebreos van a encontrar todavía más explicaciones más profundas de esto. Esa es una bonita meta para este año. Traten de ver una serie completa de esas. Hebreos apenas tiene 77 videos. Entonces ahí les va a rendir para todo el año. Dice, lo que yo quiero, mis hermanos, es esta tarde que no perdamos esa capacidad de asombro. Aquí estamos viendo sombras que estaban en el Antiguo Testamento que son claramente reveladas en el Nuevo. El Antiguo Testamento también nos muestra al Espíritu Santo. No solo tiene esa presencia de Cristo ahí, también nos muestra al Espíritu Santo siendo referenciado junto a Dios. Por ejemplo, cuando David confiesa su pecado, en el Salmo 51, 11, dice, él le pide a Dios, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Está hablando con el Padre y le dice, no me quites tu presencia, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu.
O en Ageo, como lo vimos con el pastor Ronnie. Ageo 2, 4 al 5. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Jehová le dice a Zorobabel y a Josué, yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Entonces ustedes ven, Jehová le promete estar en medio de ellos. Y le dice, mi espíritu estará en medio de ustedes. Y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se repite lo mismo. Ese está en Ageo 2, del 4 al 5. El Espíritu Santo también fortaleció personajes del Antiguo Testamento para llevar a cabo el plan de Dios. O sea, todos los que somos lectores por la misericordia de Dios constantes de la palabra del Señor, año con año vamos pasando por las historias que nos cuenta el Antiguo Testamento y vemos cómo hombres comunes y corrientes eran usados por Dios. Venía el Espíritu Santo y les daba unas habilidades extraordinarias o una fuerza extraordinaria y lograban cumplir el cometido que Dios les había encargado. Tenemos casos así como el de Sansón, ¿verdad? Yo creo que pocos aquí anhelaríamos tener, ¿verdad?, las convicciones que tenía Sansón. Sin embargo, el Señor ponía su Santo Espíritu en él y él hacía proezas grandes por el poder del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Jueces 14:6 y en el 15:14. Hay muchos ejemplos que, como les digo, por razones de tiempo, no vamos a poder ver esta tarde, pero toquemos uno de ellos, y es el caso de Moisés y los 70 ancianos. En el libro de los Números, capítulo 11, versículos 23 al 29. En Números 11, 23 al 29, se nos va a narrar lo siguiente. Dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo entrar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y habló, y tomó del espíritu que estaba en él. Entonces viene Jehová, desciende en la nube y está hablando con Moisés. Y dice, toma del espíritu que está en Moisés. Y lo puso, dice, en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídelos. Llegan y le dan la noticia a Josué de que hay dos que están en el campamento, no estaban con el grupo de los 70 ancianos, sobre los cuales también cae el espíritu que nos menciona acá, y empiezan a profetizar. Y llega Josué y le dice a Moisés, Señor, impídelo. Impídelo, porque hasta ese momento el instrumento que Dios había usado así y en quien posaba el Espíritu del Señor era Moisés. Entonces llega y les dice, Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Josué, ¿usted está celoso por mí? Le dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera, ¿qué dice? Su espíritu en ellos. Entonces está Jehová hablando con Moisés desde la nube. Pone espíritu del mismo que está en Moisés, en los 70, y Moisés le dice, literalmente le dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Vean que aquí lo que tenemos son sombras de lo que vamos a entender más claramente en el Nuevo Testamento, pero ahí están. Pensemos en un pueblo que solo tenía que tener estas pistas, digámoslo así, estas pequeñas pinceladas de lo que más adelante el Señor iba a revelar en su palabra. Otro pasaje, mis hermanos, que es digno de destacar y que está estrechamente ligado con nuestro pasaje de estudio, está en Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice
Y escuchen, oigan lo parecido al texto de estudio que tenemos del Nuevo Testamento. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, perdón. Acá, mis hermanos, nos debería quedar claro que mucho antes de la llegada de Jesucristo encarnado aquí a la tierra, los profetas hablaban del Mesías como uno que tendría el espíritu sobre él. Y vean cómo está la redacción de este versículo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y eso nos lleva a nuestro pasaje en estudio. ¿Qué dice nuestro pasaje en estudio? Vean lo parecido a esto. Dice Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No se les parece muchísimo a lo que decía ahí Isaías? No debería, mis hermanos, esto causarnos un asombro tremendo de que ahí en el Antiguo Testamento se nos está dando una pincelada, y aquí en nuestro pasaje en estudio se nos dice, este es ese momento. De eso era lo que se estaba hablando. Aquí se está revelando de quién era ese siervo del cual está hablando Isaías 42:1. Ese escogido del cual hablaba Jehová en este pasaje. Este texto, mis hermanos, que nos ha tocado hoy, debe de verdad causarnos un asombro tremendo. Como les digo, aquí tenemos como cuando se abren las persianas de una oficina oscura, y aquí se empieza a entrar la luz. Era Él, era Cristo, del cual estaban hablando estos pasajes. Quiero dejar claro algo, que aquí no es una experiencia subjetiva que se da en el corazón de Cristo, que ve los cielos abiertos y que viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Muchos liberales y muchos detractores de los milagros precisamente, o de las cosas sobrenaturales que nos plantea la palabra de Dios, tratan de buscar explicaciones humanas a todo esto. Entonces muchos dicen que no fue que los cielos se abrieron literalmente, sino que eso fue una experiencia que tuvo Cristo, ¿verdad? Al salir de su bautismo, entonces Él sintió como que los cielos se abrieron y que escuchaba esa voz del cielo. Eso ha pasado con pasajes como el que veíamos en la mañana de la alimentación, ¿verdad? Sobre todo con el de la alimentación de los 5,000, que habla de que había un joven que llegó con panes y con unos pececillos. Entonces los liberales tratan de explicar que no fue que el Señor multiplicó los panes, sino que al ver la actitud del niño, eso movió los corazones de todos, entonces todos empezaron a sacar la comida que llevaban guardada y que por eso compartieron y todos pudieron comer. O que no fue que Cristo caminó sobre el agua, sino que es que predicaba cerquita, entonces la gente que lo tenía así le parecía como que estaba caminando sobre el agua. Pero aquí no es eso, mis hermanos. Aquí literalmente dice que los cielos fueron abiertos. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, se posó sobre Cristo y se escuchó una voz del cielo. Eso ocurrió. Y vamos a oírlo en la voz de un testigo. No solo porque haya un testigo, mis hermanos, ya porque la palabra de Dios lo dice, punto, para mí debería ser suficiente. Ocurrió, se abrieron los cielos y punto. Pero hay alguien que estaba ahí y lo vio. Y eso lo vemos en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Juan 1, 32 al 34. Juan el Bautista, mis hermanos, el hombre que tuvo el inmenso honor de bautizar a Cristo, de bautizar a Jesús, el Hijo de Dios, dice lo siguiente en Juan 1, 32 al 34. Dice Juan ahí, el Bautista, ¿verdad? Dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Juan lo vio. Juan, que estaba ahí, después de que bautiza a Jesús, que Jesús sale del bautismo, él ve lo que está ocurriendo. Y Juan dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas queremos? Vean que este acontecimiento tremendo que está pasando ahí
Es Dios revelándose como Él es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le vi, dice Juan el Bautista. Aquí tenemos a un testigo de ese milagro diciendo claramente, yo lo vi. Sabemos que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Sabemos que él no tiene cuerpo y no podemos verlo con nuestros ojos físicos. Pero en nuestro pasaje se nos dice que el Espíritu Santo de Dios descendió como paloma. Lo que Juan el Bautista vio físicamente fue una forma corporal semejante a una paloma que descendía sobre Jesús, pero aún hay más. O sea, no es solo que Juan ve esa paloma, aún hay más. El pasaje nos dice más. Ahora se escucha la voz del Padre, que da su completa aprobación y complacencia para que quede claro que la obra de salvar a los pecadores, como en toda obra divina, los tres son uno. Entonces, en nuestro pasaje en estudio, mis hermanos, si no lo han captado, leámoslo nuevamente, pero ahí tenemos a nuestro Dios trino. Dice el pasaje en Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aunque no nos diga de quién es la voz, ¿qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado. ¿Quién es el que está hablando ahí? El Padre. Tenemos al Padre hablando desde el cielo, tenemos al Hijo saliendo de su bautismo y tenemos al Espíritu Santo viniendo a posarse sobre él como paloma. Y nos dice Juan, permaneciendo sobre él. Porque esa es la señal que le habían dado a Juan el Bautista, que sobre quien viera permanecer el Espíritu Santo, ese era el Hijo de Dios. La combinación de los términos, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque hasta eso, vean qué interesante, aquí no hay nada a la casualidad. Dios está queriendo dejar claridad de quién es Él. Y esta combinación de decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, nos lleva a dos citas bíblicas. Nos va a llevar al Salmo 2.7, donde Jehová le dice al rey que ha puesto sobre Sión, mi hijo eres tú. Eso le dice Jehová al rey que ha puesto sobre Sión, mi hijo eres tú. Entonces esa primera parte donde él le dice, mi Hijo amado en quien tengo complacencia, refiere al Salmo 2.7 y refiere al Isaías 42.1, el cual ya leímos, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. O sea, está todas las señas que está dando ahí el Antiguo Testamento para decir que eso es lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento. Y Dios usa las palabras exactas y perfectas para que un lector de la palabra del Señor, un lector del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, pudiera entender que con decir Dios, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, está referenciando a esos dos pasajes. Está referenciando y diciéndoles, este es mi Hijo amado, este es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Y sobre él iba a estar posado el Espíritu Santo. Lo maravilloso, mis hermanos, insisto, y lo que nos debería causar un enorme asombro, es que en este momento los tres miembros de la Trinidad están ahí y están realizando actividades distintas. Se cae el tema del modalismo. Se cae el tema de esto de los unicitarios, ¿verdad? Que dicen, bueno, ellos todavía se atreven a decir que es que como Él es omnipresente, entonces puede ser que en un mismo momento esté haciendo cosas distintas, pero es solo uno. Entonces cuando Cristo ora en Getsemaní, está orando consigo mismo. Cuando vemos al Espíritu Santo viniendo sobre Cristo, es el mismo. Pero no, mis hermanos, eso no es lo que vemos en este pasaje. Vemos a los tres miembros, vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, vemos a los tres teniendo actuaciones específicas en este pasaje. El Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende y el Hijo de Dios, Cristo, le recibe para dar ese poder para iniciar su ministerio. Vemos otros hermosos pasajes en el Nuevo Testamento donde se van esclareciendo aún más esas sombras que veníamos teniendo del Antiguo Testamento. Y el Dios único y verdadero se sigue revelando en esas tres benditas personas.
Como por ejemplo tenemos la Gran Comisión. La Gran Comisión que Dios, Cristo, da a sus discípulos. ¿Qué dice Mateo 28, 19 al 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje es muy importante que entendamos también porque en esto hay mucha deshonestidad de gente que saca traducciones o hace comentarios con respecto a traducciones bíblicas que no tienen ningún asidero. Hay mucha gente que para justificar este modalismo dicen que aquí debería leerse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, como que todo fuera uno solo. Pero en el texto original, en los textos en el griego, de esto claramente hay un artículo antes de cada uno de ellos. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal cual está traducido aquí al español. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos a la Trinidad ahí. Debemos bautizar, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es en un nombre. Vean que dice en el nombre, pero es en un nombre de 3 personas. ¿Verdad? Dice, bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14, 23, vean lo que dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién está hablando? Cristo. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Entonces dice que una persona cuando por la misericordia del Señor guarda la palabra de Dios, gusta de la palabra de Dios, el Padre le va a amar. Dice, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces vea cuando por la misericordia de Dios se convierte un pecador, dice que tanto Cristo como el Padre van a morar en él. Atendieron el llamado del Evangelio. Reconocieron que son pecadores, que el único destino que tienen hoy por hoy es el infierno. Y que si no hubiera sido por la vida perfecta de Cristo y por la muerte en el Calvario, ellos no serían salvos. Entonces reconoce, retiene esa palabra, ama esa palabra. El que ama, dice que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Y qué tiene de sorprendente esto? Que recuerden lo que nos dice 1 Corintios 6, 19. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿quiénes estaban morando en el creyente? El Padre y el Hijo. Pero nos dice Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí está, mis hermanos. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esto debería, mis hermanos, de verdad conmovernos. El Espíritu Santo no es menos Dios. Cristo no es menos Dios. Tenemos un Dios que se ha revelado en nosotros en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un único Dios verdadero en 3 personas. Un misterio, sí, claro. No lo vamos a lograr entender en esta tierra, mis hermanos. Pero el hecho de que nosotros no podamos entender algo no significa que tenemos que desconocerlo o tratar de buscar una explicación humana, como hacen los liberales. ¿Por qué muchos niegan el nacimiento virginal de Cristo? Porque no pueden explicarlo. No pueden explicarlo. Nuestro hermano hoy nos hablaba en la clase de escuela dominical al respecto. Necesariamente para que nazca un niño tiene que haber una relación entre esposos. Esposo y esposa, para ser más específico. Tiene que existir. Pero eso no fue lo que ocurrió bíblicamente. El Espíritu Santo desciende sobre una virgen y tenemos el nacimiento original de Cristo. Pero entonces la gente empieza a tratar de buscar explicaciones a lo que no logra entender. Las epístolas también están plagadas de una serie de versículos que nos apoyan en el tema de la Trinidad. Muchas veces dice, también tenemos distinción entre las 3 personas. Por ejemplo, en 2 Corintios 13, 14. Dice 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Leo nuevamente, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dice la palabra del Señor.
1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ahí también tenemos la Trinidad, mis hermanos. Judas 1:20 al 21 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí están, mis hermanos. Entonces, un pasaje donde logramos ver la claridad que no se contaba en el Antiguo Testamento, de aquellos pasajes donde aparecía el ángel de Jehová hablando desde una zarza, y de un pronto a otro Moisés está conversando con Jehová. O donde tenemos el ángel de Jehová en Zacarías perdonándole los pecados al sumo sacerdote Josué. Una atribución que únicamente Dios puede tener, el perdonar pecados. Un pasaje como el que hemos leído, mis hermanos, les digo, de verdad debe llenarnos de admiración. Quiero finalizar leyéndolo nuevamente, el pasaje, y dándoles una muy breves pensamientos de por qué creo que es importante que tengamos clara esta bella doctrina de la Trinidad. Nuestro pasaje dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué es importante que tengamos claro esto, mis hermanos? No solo para debatir con los detractores. No solo para debatir con los detractores. El tema de la Trinidad que hemos tocado en esta tarde no es un tema a menospreciar. Muchos lamentablemente creen que son temas que mejor ni meterse mucho para no estar discutiendo o para no meternos en temas que son tan enredados. Nuestra confesión de fe literalmente afirma que esta doctrina, oigan esto, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Si no tenemos clara esta doctrina, mis hermanos, si no creemos esto, dice que estamos socavando el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué nuestra confesión le confiere tan alto grado de importancia a esta verdad bíblica? ¿Por qué es tan importante? Quise traer dos respuestas a esto, de por qué es tan importante que tengamos clara esta bella doctrina, santa doctrina de la Trinidad. Primero, porque el adecuado conocimiento de Dios es esencial para nuestra salvación. Si no creemos en el Dios Trino, no estamos creyendo en el Dios de la Biblia. Si no creemos en Dios Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo como Dios, no podemos ser salvos porque no estamos creyendo en el Dios de la Biblia. Estamos creyendo en alguien más, pero no es el Dios de la Biblia. Estamos creyendo en un Dios distinto al de la Biblia, el cual es producto probablemente de nuestra propia imaginación. El que niega la personalidad y la deidad absoluta tanto del Padre como del Hijo o del Espíritu Santo no puede ser un cristiano auténtico. No es un cristiano. Quien no crea que Cristo es Dios no es mi hermano en Cristo. Quien no crea que el Espíritu Santo es Dios no es mi hermano en Cristo tampoco. Y la segunda respuesta de por qué es tan importante esta doctrina es porque solo así tendremos claro que la redención es un acto acorde con la única y divina voluntad de Dios. El que Dios decidiera redimir a su pueblo es una decisión trinitaria, mis hermanos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan en la salvación de los pecadores. Y eso es algo que lo vemos en la palabra del Señor. Nuestra salvación es producto de un pacto trinitario. Es un acuerdo hecho en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde Dios Padre acordó enviar a su Hijo para proveer salvación a un grupo que Él, por el puro efecto de su voluntad, decidió salvar. No porque ese pueblo tuviera algo más especial, sino porque a Él le plació salvar un pueblo. Dios el Hijo acordó aceptar esta comisión y asegurar la salvación de este grupo que el Padre le dio.
Cristo vino y vivió una vida perfecta, la cual nosotros no podíamos vivir, ni podremos vivir, pero Cristo la vivió. Y murió en la cruz de Calvario, soportando el castigo de la ira de Dios sobre él que nosotros merecíamos, en pago de nuestros pecados. Dios, el Espíritu Santo, acordó aplicar los méritos de la obra redentora del Hijo en el momento adecuado señalado a ese mismo grupo de elegidos. Todo lo que el Padre le dio a Cristo va a venir a Él. Y va a venir a Él por la obra del Espíritu Santo. Que cuando se predique la palabra de Dios, no por los méritos del que la predica, sino por la palabra misma, va a hacer que caigan esos corazones. Y va a ser fruto, como la semilla que siembra el sembrador, que la siembra y él no sabe cómo creció. Va y se acuesta, dice, día, noche, y sale y brota la semilla, pero él no sabe cómo brotó. ¿Por qué? Porque la semilla creció de sí mismo, creció automáticamente. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios que el Espíritu Santo aplica en el corazón de un pecador, convirtiendo a esa persona que tenía un corazón de piedra a que tenga un corazón de carne para que pueda ser un buen terreno donde cayó la semilla. Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra trinitaria. El Padre, desde antes de la fundación del mundo, escogiendo a quién va a salvar. Porque por el puro afecto de su voluntad. Dándole ese pueblo a su Hijo. Su Hijo viniendo a morir por sus ovejas. A hacer lo que ellas no podían hacer. Y el Espíritu Santo aplicando esa salvación a cada una de sus ovejas. Utilizando el Señor para ello en este proceso vasos de barro para que prediquemos el Evangelio. Por eso es importante esta doctrina de la Trinidad. Porque si no, no vamos a entender cómo es y vamos a caer en la tentación de creer que tuvimos que ver algo en todo ese proceso, cuando la salvación es únicamente de Jehová. La salvación es únicamente de Dios, es una obra de Dios que Él comenzó y Él la va a terminar. Por eso es importante. Quiero finalizar, mis hermanos, esta exposición con una cita de Pink que dice lo siguiente: la doctrina de la Santísima Trinidad es uno de los misterios de la fe. La primera verdad presentada a la fe es el ser del Dios verdadero y viviente. Y esto lo descubrimos no por nuestro propio razonamiento, sino porque Él lo ha revelado en su palabra. La próxima verdad maravillosa es que el Dios viviente y verdadero se nos ha dado a conocer bajo la triple relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo conocemos por la misma autoridad que la primera. Cuando intentamos dialogar sobre la revelación que Dios ha hecho de sus tres personas, debemos hacerlo con frentes inclinadas. Y esto me encantó. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de la Trinidad, tenemos que hacerlo con frentes inclinadas y corazones reverentes, porque el suelo que pisamos es inefablemente santo. El tema es de trascendencia sagrada, porque se trata de aquel que es infinitamente majestuoso y glorioso. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, perdona, Padre, la debilidad con que se expone un tema tan hermoso como este, Señor, pero sabemos de la suficiencia de tu palabra. Señor, toca nuestros corazones, que meditemos más en el Dios Trino, Señor, cada vez que leemos tu palabra, que nos gocemos cada vez que vemos a Cristo, Señor, en cada pasaje, que nos gocemos cada vez que vemos al Padre y cada vez que vemos al Espíritu Santo, Señor. Que entendamos en cuál Dios hemos creído, Señor, y es en el Dios de la Biblia. Ten misericordia de nosotros, Padre. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Padre. Y no permitas que nos salgamos ni a derecha ni a izquierda, sino que mantengamos firme nuestro camino. Que nunca, Padre, nos apartemos de la revelación tuya en tu palabra. Y que podamos ser, Señor, lo más honestos posibles a la hora de leerla y a la hora de exponerla. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén.